noches, querida audiencia, bienvenidas, bienvenidos todos al programa número 43 de la primera temporada de Construyendo Relaciones, hoy jueves 21 de julio de 2016. Construyendo Relaciones, un programa producido y dirigido por Rudolf Helmbrecht. Con un equipo habitual formado por Roberto Espinal como técnico de sonido y su ayudante y nuestro community manager, Efraín Cejas. Y el propio Rudolf, Francesc Galván y quien nos habla, Eduard Martín. Y sin más, le paso la pelota a Rudolf para que introduzca el tema de hoy y presente a nuestro invitado. Pues me quedo con la pelota, querida audiencia. Buenas noches a todos, bienvenidos otra vez a Construyendo Relaciones. Y esta noche hablamos de un tema apasionante, esto de eneagrama. ¿Qué es eneagrama? Muchos nos han preguntado, oye, ¿de qué va? Y para esto traemos esta noche a Alberto Lozano, un experto, un especialista formador en PNL, liberación genética y formador en eneagrama. Una persona que a partir de una crisis toma esta crisis como oportunidad y de la oportunidad termina haciendo algo, ayudando a la gente que sufre crisis y que tiene problemas. Él es un hombre que ayuda y colabora con la gente y nos explicará esto de las personalidades eneagrama, cómo son, de dónde nace esto eneagrama, que tiene muchísimos años, según dicen, por allá por 700 y pico de años antes de Cristo, con lo cual tenemos muchísima historia detrás hasta los días de hoy, cuando en realidad no hace muchos años, por los años, a partir de los 50 se empieza a desarrollar y nos explicarás un poco toda la historia. Bienvenido, Alberto, gracias por estar aquí con nosotros, por disponerte, que en este caluroso verano de Barcelona, que nos deja hoy sin aire acondicionado esta noche, con lo cual estamos, señores, no sé si llegaremos a explicar algo de eneagrama entre sudor y sudor. Les saludo desde aquí a los funcionarios o las personas que trabajan en RKB, a ver si nos ponen aire acondicionado para la próxima. Buenas noches y un saludo a todos. Bienvenido, Alberto. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto del eneagrama? ¿Dónde nace? Y crece y se desarrolla. Y se reproduce. Y se reproduce este monstruo del eneagrama que cuando comenzamos, la verdad que sinceramente esto da para hablar programas y programas. Bueno. Vamos a tratar de hacer una síntesis y de decirle al oyente de qué va esto y para qué sirve. Cuéntanos un poco. Toda la vida, Rudolf. Muchas gracias por brindarme la oportunidad, a todo el equipo, a Radio KB. Buena presentación, muchas gracias por tu introducción. Como sucede en el mundo holístico en general, esto da para una vida y más, ¿no? Podemos volver a reencarnarnos, que no acabaremos de aprender lo que hemos venido a hacer en este mundo y de qué se trata, pues todo lo que vamos desarrollando y todas las herramientas que nos aparecen en el camino, ¿no? Las del siglo XXI, ¿no, Alberto? Exacto, las del siglo XXI, ya contamos con las anteriores, que ya no sirven, que están obsoletas, ¿no? Como bien hablábamos antes. El eneagrama realmente se desconoce su origen, es una herramienta milenaria. Lo que sí que se sabe es que los sumerios ya lo utilizaban y a partir de ahí la filosofía sufí también lo llevaba en uno de sus estudios. Los famosos Pitágoras y Platón trabajaban tenemos con Aristóteles, tenemos Platón, que también hace referencia a esta figura geométrica con las virtudes del ser humano, una clasificación de la personalidad en función de cómo nos comportamos los seres humanos. En principio, las primeras inscripciones que hay, y hay 9 tipos de personas, 9 tipos de clasificación, de enclaves, ¿no? de puntos, ¿no? Y la palabra eneagrama viene del griego, que significa 9 puntos o 9 puntas. O sea que ¿sí? Son 9 formas, o 9 puntos, o 9 sistemas, o 9 eneatipos. 9 eneatipos, sí, es el nombre auténtico de cada una de las personalidades. Son 9 maneras de clasificar el comportamiento del ser humano. O sea, para que la audiencia se entere, son una clasificación de 9 eneatipos que significan 9 tipos de personalidad.
Exacto. Muy bien. Sí, esto sería, a grandes rasgos es así. Es una herramienta de autoconocimiento, de desarrollo personal, es inacabable cuando os introduzcáis o si alguno de vosotros tiene el interés de entrar a investigar mucho más allá, veréis que es una fuente inacabable de información, ¿no? El enneagrama, daros cuenta que está basado en la geometría sagrada, está enclavado en una circunferencia, es el círculo de la vida, es la energía que no cesa, digamos, ¿no? En eso se basó Gurdjieff cuando explicaba su propia teoría sobre el enneagrama. Luego tenemos un triángulo en el centro, si os fijáis bien, hay un triángulo que sería también el triángulo sagrado de la base de la regla del 3, ¿no? Tenemos en la religión, en todas las culturas, hay triadas de todo, en la católica en cualquiera de ellas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cualquier cosa, y veremos que hay... Sé que hay un triángulo que entrecruza estos 9 exacto. puntos alrededor de un círculo, por decirlo de alguna forma, gráficamente para el oyente. Y luego, geométricamente, el resto de eneatipos se enclavan en la ley del 7, que también es un elemento mágico en nuestro ámbito y en cualquier organizaciones iniciáticas. Exacto, también, y en la naturaleza tenemos los 7 colores del arcoíris, las 7 notas musicales, sería inacabable la relación de los septenios, también de la regeneración de las células, sería es una riqueza que nos da el enneagrama en función de su simbología. Alberto, buenas noches, audiencia. Una para empezar un poquito, ya que estamos hablando de personalidad, 9 tipos de personalidad y tal. Me gustaría que empezáramos un poco unificando. Es el calor, no te preocupes. Homogeneizando, unificando lo que entendemos por personalidad todos, incluido la audiencia. Entonces, para vosotros, cuando trabajáis con el enneagrama, ¿qué entendéis por personalidad? Muy básico. Es importante que se entienda bien lo que es la personalidad. De los 0 a los 3 años, prácticamente, cuando nace el ser humano, se dice que, en eso discrepo yo un poco, que el ser viene limpio, viene desnudo y viene sin ningún tipo de criterio anterior. Venimos al mundo como un ser divino, un ser de luz. Disco duro vacío. Disco duro vacío y luego se va llenando. En eso discrepamos teniendo en cuenta un poquito el tema de las energías, del ADN que hemos explicado antes, el micrófono cerrado y todo esto, ¿no? Pero bueno, partamos de la base que nacemos limpios, ¿no? Con un poquito de carácter hereditario, un poco de temperamento que nos viene de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Genética. Vale. La personalidad, parte de ella viene en el ADN, o una pequeña parte. O sea, ¿nace o se hace? Ahí está la gran polémica. Ahí está la gran polémica. Hay una parte del temperamento de la persona que viene del transgeneracional y de más allá, pero gran parte, al menos yo por la experiencia, puedo decir que gran parte, un 80 o un 90% de lo que conforma nuestra personalidad es adquirida después. Es adquirida. Hay una parte nuclear que sí. Entonces, de 0 a 3 era... De 0 a 3... Venimos vacíos y empezamos a llenar y que estamos unidos a nuestra madre, de momento estamos indefensos y empezamos a aprender. Hasta los 5 o 7 años se crea el carácter, ¿sí? A partir de lo que el niño reclama para conseguir lo que necesita, comer, beber y poca cosa más, crea un mecanismo que es el carácter, ¿sí? Patalea, ríe, llora, se hace el gracioso, etcétera, etcétera. Eso, hasta ahí clarísimo. Lo vemos. A partir de los 7 años hasta la adolescencia, hasta los 12, 14 o 16, depende también del desarrollo, se va generando más mecanismos, no solo para conseguir lo que necesitamos, sino también para lo que deseamos y para rechazar lo que no deseamos y lo que no necesitamos. Se empieza a complicar. Empezamos a recibir los inputs externos de lo que nos dicen, de lo que vemos, lo que imitamos de los demás, lo que le funcionan a otros lo empezamos a adquirir nosotros como bueno, lo que vemos que no le funciona al otro lo rechazamos, ¿sí? Lo que nos dicen nuestros padres, que se acaba convirtiendo en dogmas. Es súper importante hacer hincapié en lo que nos dicen nuestros padres porque nos pilla en la edad más prematura y lo acabamos sintiendo como una regla no escrita, pero que va a misa. Luego ya lo plantearemos más adelante, cuando somos mayores, es cuando empezamos a cuestionarlo. Sin embargo, cuando estamos creando esa armadura, que es la personalidad, que queda formada en el desarrollo a partir de los 16, se dice que el eneatipo lo tenemos ya a los 20, es cuando tenemos esa armadura forjada con lo que es la personalidad. Va a ser
el ego. Ese mecanismo, esa coraza que tenemos que nos hace protegernos de los elementos adversos de fuera y conseguir lo que queramos o lo que necesitamos o lo que nos da placer y huir del dolor. Básicamente es eso. Nos hemos llenado una mochila de herramientas, de utilidades que a veces nos sirven y otras veces nos dificultan. Porque claro, el otro lado de la moneda es que todo este mecanismo lo utilizamos ya a mansalva, como de manera automática. Sin embargo, en ciertas ocasiones o en ciertas condiciones, lo que hacen es entorpecernos más todavía nuestra vida. Lo que pasa es que ya no nos damos cuenta porque lo estamos utilizando rutinariamente, ¿sí? Buenas noches, Alberto. Yo no tengo el más mínimo recato en calificar al ego de un enemigo muy peligroso de la personalidad, ¿no? No tengo ningún recato en hacerlo. Y respecto al eneagrama, en función de las lecturas que he tenido la ocasión de consultar, no por la celebración del programa, sino por mi natural curiosidad y avidez de conocimiento a través de los libros, hay algo que me ha quedado muy anclado, ¿Te ha impactado? Me ha impactado, me ha marcado profundamente y te lo voy a exponer en forma de pregunta para saciar mi curiosidad y para compartirlo con nuestra audiencia. Yo creo que el eneagrama me enseña a conocerme, a aceptarme de alguna manera, cómo soy, con defectos, con debilidades, con las limitaciones del ser que soy, y también me puede ayudar, acláramelo por favor, a dejar de aparentar lo que no soy, o al menos tener conciencia de lo que en el fondo soy realmente. Correcto. Ten en cuenta que, como he dicho antes, forjamos nuestra personalidad en función de lo que nos va bien, aunque también por lo que nos dicen nuestros padres y nuestros familiares más cercanos, incluso el profe del cole y nuestros amigos. Vamos a ir generando esa armadura. Y lo que sucede en el entorno, si tú ¿no? escuchas, también cultural y social y tal, nos forja nuestra personalidad. Exacto. La cultura y la sociedad que nos rodea también influye en nuestra manera de generar una No es una lo mismo criarse en Beirut que en Barcelona o en Siria. Exacto. Si tú de pequeño constantemente escuchas que eres un torpe o eres un negado para las mates, porque una vez suspendes un examen ya te dice papá, eres un negado para las mates, te vas a crear esa armadura con una negación ante las mates y punto. Eso el día de mañana te va a generar una defensa, ¿no? Es una autodefensa y te vas a sentir orgulloso de ello porque te lo han dicho y porque eres el rey del mambo de la negación ante las mates, ¿vale? No, yo con eso no puedo porque siempre he sido un negado para las mates. Vale, muy bien. Pero las oportunidades que te estás perdiendo, ¿sí? Y las opciones que te cierras por ser un negado de las mates. Por eso te digo que te permite dejar de aparentar lo que no eres, que te lo has llegado a creer de tal manera que acaba siendo tu propia lucha personal o tu propia herramienta. Y de repente no eres tan malo, simplemente que te lo han hecho creer. Tan malo. Resulta que te hacen un examen y eres el number one de las mates. Madre de Dios, si lo llego a saber antes. Una creencia, un pensamiento te ha forjado una nueva realidad. Volviendo a resumir, porque nos vamos sino por el tema, un poco es eneagrama, sistema que nos puede decir qué tipo de personalidad, ¿no? Qué tipo de personalidad tenemos, que se forma desde 0 hasta 3 o 5 y desde 7 hasta la pubertad. Hasta la pubertad. A partir de la adolescencia, ¿vale? Ya tenemos entonces, el eneatipo más o menos, por decir de alguna forma, nuestra personalidad viene en cierta forma alguna en el ADN, pero la formamos, la creamos y la desarrollamos desde que nacemos hasta niñez. Nuestra pubertad. La niñez. A partir de los 14 o 15 tenemos nuestra personalidad formada. Tanto sea positiva o negativa, nuestros problemas están también dentro de esa personalidad a través de la influencia que tiene el entorno, nuestros padres, lo que vivimos, en dónde vivimos, cómo crecemos, y todo eso forma parte de unos paradigmas también dentro de nuestra personalidad. Como dices bien tú, sí, creo que soy un inútil en matemáticas porque el entorno en ese momento me lo ha dado, porque el profesor era malo y no aprendí lo suficiente, pues seguiré toda mi vida pensando que soy un analfabeto o un ignorante en un tema, ¿no? Bien, a partir de allí, ¿qué hacemos con el eneagrama? Una vez que nos acercamos a él, nos acercamos a Alberto Lozano, que hace un curso de eneagrama y vamos a aprender eneagrama, ¿qué podemos captar de eso? O sea, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Vale.
yo explico en mis cursos o en la formación, explico cómo se desarrolla el eneagrama desde la niñez, ¿vale? ¿Qué sucede en la niñez para que yo me convierta en tal o tal persona? Normalmente, cuando vas explicando cronológicamente o seguido cómo se forma cada eneatipo, a cada persona que hay en el curso le va resonando. Se siente identificado. Exacto, se va siendo identificado con las habilidades, con las limitaciones e incluso con la pauta infantil, con estas cosas. Con los ejemplos. Sí. Por ejemplo, bueno, lo que me parece importante explicar que el eneagrama básicamente se desglosa en 3 tríadas, como he dicho antes, ¿vale? Está la tríada del instinto, la de la mente y la del sentimiento, que son aquellos 3 centros que dominan al ser humano o que son centros energéticos que nos impulsan en la vida a crear y a Diríamos, sobrevivir. para que entienda el oyente, esa triada significan 3 tipos diferentes de orientación, por decirlo de alguna manera. Bueno, una sería físicamente están localizados también. Físicamente están localizados. Físicamente es el cerebro, el corazón y el sexo y las vísceras, que sería el instinto, ¿no? Cada centro de estos nosotros lo utilizamos según qué circunstancias. El sentimiento más que sería el corazón, la primera triada. La segunda triada sería la mente. La mente, o sea, el pensamiento, y el estaríamos instinto. ahí, y el instinto sería el sexo. Todos utilizamos los 3 centros, todos, Vale. ¿no? Después podemos desglosar los chakras que ya conocemos, que son subgrupos, ¿no? Todos utilizamos los 3 centros. Ahora bien, depende de tu niñez, depende de cómo has gestionado uno de los 3 centros, o tú has recibido que se gestionaba de pequeño, vas a decantarte por el resto de tu vida a utilizarlo más. Tienes uno normalmente, entonces todos tenemos los 3, simplemente que uno lo utilizamos más que los otros. Ejemplo, por ejemplo, en el caso de los emocionales, el 2, 3 y 4 se engloba dentro de las tríadas de los emocionales. Estos eneatipos... Sería más de sentimiento, 2 y 3 y 4 de sentimiento. Estos eneatipos no es que sean más sentimentales ni más emocionales que los demás. Quizá al contrario a veces. Son personas que durante la infancia han tenido problemas con el tema emocional, sobre todo con el amor. Han tenido problemas con el amor. De alguna manera no se han sentido amados, ni se han sentido correspondidos en el amor como ellos hubieran querido o como podían haberlo recibido. Tanto de padres como de hermanos, como de lo que normalmente sea. De mamá. Normalmente de mamá y de papá. A partir de ahí se crea una distorsión del centro del corazón, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que el resto de su vida, a partir de la edad adulta, va a intentar gestionar el centro del corazón con mucha más intensidad que el resto, porque va a tener la necesidad de llenar esa carencia, de encontrar el amor perdido, el amor no correspondido. Sí. Que estos de sentimiento, 2, 3, 4 que comentabas, es el ayudador, el triunfador y el individualista. Exacto, sí. Danos medio detalle de cada uno. Por ejemplo, el ayudador me lo imagino, aquel que le gusta más ayudar. El 2, el ayudador, que es una persona que tiene muy arraigado el valor de la bondad, ¿sí? Teniendo en cuenta que están las creencias, los valores y las habilidades y las virtudes. El valor, lo que es la bondad, lo tienen muy arraigado desde pequeños. Quizá han sentido mucho o han escuchado mucho aquello de que si eres bueno te voy a querer más, o si te portas bien mamá te quiere más, o tus hermanos te quieren más, ¿no? Es aquello que sí soy bueno, me quieren más, ¿no? Es una distorsión. Claro, es una distorsión del amor. El amor sabemos que no tiene precio, ¿no? No se puede contrarrestar con un comportamiento u otro. Pero, sin embargo, esa creencia hace que el niño sea bueno toda su vida. Lo pone como un objetivo primordial ser bueno. Se convierten en personas ayudadoras, altruistas y dedicadas a las necesidades de los demás, a complacer a los demás. Retomando el tema, porque se me escapa un poco, quizás a mí, a la audiencia también, una vez que tenemos el eneagrama, bien, podemos identificarnos, porque en realidad es un proceso en el cual tú aprendes cómo funciona el eneagrama y a su vez te conoces a ti mismo, ¿no? Es así, entiendo. A través de estos eneatipos tú descubres quién eres tú. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con todo esto? Ahora sé que soy sanador, o no sé cómo decir. Rudolf, soy o ayudador, o reformador. Ayudador, ¿vale? Esa es la parte brillante, la parte bonita, ¿sí? Pero hay Pero está la parte de la sombra, está la parte de la fijación o la pasión que dice Claudio Naranjo en sus libros, que es la parte oculta que no queremos ver. El ayudador, que se cree que está ayudando a los demás sin recibir nada a cambio,
se siente mal recompensado cuando nadie piensa en él, ¿vale? Entonces eso lo lleva a la irritación por... Necesita un reconocimiento. Exacto, de alguna manera. Aunque piense que no, sabemos que en este mundo hay un equilibrio en todo. Si damos, tenemos la necesidad de recibir. Esta persona no es consciente, tiene un automático que es solo dar. Claro, llega un momento que hay una parte que se encuentra mal, sobre todo en los emocionales, pues es la tristeza, digamos que es la emoción que más les invade. Desequilibrado en ese eneatipo porque tiene uno más del otro. Por un tema de orgullo. El 2 el ayudador sería el orgulloso del eneagrama, como parte de la sombra, ¿no? Nunca es difícil que un 2 te reconozca que es orgulloso. De ahí que hemos dicho que cuando te irrita algo que ves en los demás es cuando es una parte reprimida de tu ser. Y es lo que tiene que trabajar el 2, el tema del orgullo, que está esperando siempre que se le devuelva lo que ha dado. Sin embargo, si no tienes contacto con el eneagrama, puedes estar toda tu vida esperando. Te puedes sumir en una depresión y en cualquier trastorno mental o emocional. Como ¿sí? decías antes, todos tenemos un poquito de todos. Entonces yo me siento viendo mi parte de ya ayudador, no sé cuánto lo tendré, pero sí que es verdad que esa palmadita en la espalda o ese gracias o ese tal, cuando no lo tienes, dices, hostia, yo que me lo curro, yo que me lo trabajo y tal, y luego no me dan un mínimo gracias, un mínimo no sé qué, ¿no? Entonces esa frustración. Claro. La toma de conciencia de esta parte reprimida es la que te hace despertar y sanar. De hecho, en las terapias, pues al 2 se le recomienda, pues realmente pide, o sea, estate por tus necesidades y pide lo que necesitas, ¿no? No pasa nada, no te van a llamar egoísta por esto. Eduardo ¿sí? tiene una pregunta en la punta de la lengua. Alberto, sobre las terapias, entiendo que en un momento determinado, una vez que somos plenamente conscientes de cuál es nuestra tendencia y cuál es el grupo al que pertenecemos, por decirlo de una forma gráfica y que la audiencia lo entienda, cuando tenemos nuestro eneatipo localizado, podemos trabajar mejor nuestros miedos, nuestras ansiedades, la parte oscura que bien definías y sobre todo ver qué cuestiones concretas nos tienen bloqueados. Exacto. Sin ir más lejos, hablando del 2, ya que estamos centrados en un eneatipo en claro, sí. ¿no? Una terapia de un 2 típico que me ha sucedido, que he tenido pues el placer de ayudar a alguna pareja o alguna persona 2, es el tema de la posesión, ¿no? El 2 se siente con la necesidad de controlar a su pareja. Por posesión, yo te doy todo el amor del mundo, ¿sí? Sin embargo, me perteneces. Claro, es el dar, no recibir, ¿no? Y se creen con derecho a poseer al otro y acaba convirtiéndose en problemas de celos, problemas de control sobre la otra persona, ¿no? Lo hago porque te quiero, ¿no? Lo hago porque te quiero y tú nunca, ayudar, ¿no? Exacto, nunca me vas a comprender porque para mí el amor es el motor de todo. Sin embargo, el ayudar con el eneagrama a hacer ver a esta persona que es su pasión oculta o su fijación es el orgullo y tiene la necesidad de ser correspondido, le hace despertar. Es un clic. Expliquemos ¿sí? a la audiencia que una vez que tú conoces tu eneatipo, ¿no? A través de una formación o a través de que alguien te lo explique, puedes conocerte a ti mismo, saber dónde están tus puntos de personalidad, dónde está la parte oculta, pero también puedes asistir a una terapia como haces tú, Alberto, sí. en el cual tú identificas, hablando con el paciente o con la persona que viene, identificas qué tipo de personalidad tiene, cuál es su parte oculta, diríamos, o cuál es lo que le descompensa o desequilibra, y ayudarlo para que pueda superar ese tipo de relaciones, quizás con otras personas, o de sus mismos problemas que se encuentran ante trabajo, familia, pareja, ¿no? En las relaciones interpersonales es muy importante el trabajo con el eneagrama. Yo casi todos los clientes trabajo con ellos, con el eneagrama, porque ayuda, por ejemplo, en las relaciones de pareja, a comprender cómo es el otro sin necesidad de tener que cambiarlo, que eso es muy difícil a veces de aceptar. ¿Sí? Si esta persona de pequeño ya formó esa personalidad y le está funcionando porque no sabe, no se puede comportar de otra manera, evidentemente, ha sido básico para él defenderse en el mundo así, el nivel de comprensión de la pareja, de la persona que te acompaña, tiene este comportamiento porque viene dado por el eneatipo, es una manera de entablar una relación nueva,
La comprensión y la aceptación ya es una sanación por sí. Claro, en cierta forma podemos saber por qué hace lo que hace, porque es como es, y porque yo soy como soy. No puede cambiarlo. Podemos modificar y podemos ir dando pasitos para que esto cada vez sea más fluido y sea positivo en la relación de pareja, pero no va a cambiar la personalidad. Evidentemente no nos vamos a quitar esa armadura. Pero si somos conscientes de nuestro eneatipo y de lo que viene detrás, quizás podemos ayudarnos a modificar esa conducta y poder naturalmente tener una buena relación, ya sea laboral, de pareja, con nuestros hijos y tal. Tiempo, que quiero ratificar cosas. O sea, por un lado estamos hablando de personalidad. Una vez yo tengo y conozco mi enneagrama o conozco mi personalidad, eso me cuesta mucho cambiarlo, por no decir que es imposible cambiar la personalidad. Lo que puedo cambiar, lo que se puede mejorar, son las conductas, hacerlo más consciente en mi personalidad. Y por tanto lo que puedo hacer es cambiar la conducta, que eso sí que es fácil. O sea, a mí la gente que me dice no puedo cambiar, yo siempre digo, es que yo no quiero que cambie, yo quiero que cambies tus conductas, tus comportamientos, pero una personalidad, tú sé como quieras, pero delante mío, delante de esta empresa tienes que hacer así, 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 así. Entonces por eso, entonces veamos, esto es autoconocimiento de nuestra personalidad, de lo más profundo de nosotros mismos. Yo puedo ser más de sentimiento, puedo tirar más de pensamiento, puedo tirar más de instinto. Y eso no nos cambiará. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de esos, mirarnos al espejo y decir, oye, yo soy adudador, o soy triunfador, o soy individualista, lo que sea. ¿Cómo puedo hacer para comportarme y cubrir esas partes más negativas y fomentar y ratificar más las positivas, ¿verdad? Lo ideal es encontrar el equilibrio entre todos los eneatipos. Todos tenemos una parte de todos los pecados capitales, estos que figuran en la geometría del eneatipo, todos tenemos estas, y tenemos también las habilidades y todos los recursos. Expliquemos eso de pecados capitales, porque asusta, y algún oyente habrá dicho, cierro y me voy a dormir. Que da miedo, ¿no? Bueno, el enneagrama son 9 puntos, como he dicho antes, con la parte de habilidades o de recursos positivos de cada eneatipo. Pues el primero, el 1 es un perfeccionista, el 2 es un ayudador, el 3 es un triunfador en la vida, el 4 es un romántico, el 5 es el sabio, el 6 es la persona leal, el 7 es el entusiasta y el 8 es el jefe, la persona que lidera, y el 9 es un pacificador. Esta es la parte brillante de la personalidad, ¿no? En este caso. Luego está la parte que he dicho de la sombra, ¿no? Y esto Claudio Naranjo, sobre todo, hace hincapié en los 9 pecados capitales. Hoy día tenemos 7, Santo Tomás eliminó 2 en la Edad Media, que eran la vanidad y la cobardía, que decidió que no eran negativos para el ser humano. Evidentemente hoy día son positivos, ¿sí? Pasamos un momento a la pausa publicitaria, porque nos toca, como siempre. Veremos, no sé qué tema habrá buscado hoy, siempre es una sorpresa en nuestro programa, lo que se saca de la chistera nuestro compañero Edward Martin para animar esta pausa publicitaria y este tema musical. Edward. Pues hoy voy a dar rienda suelta al gusto de alguna petición por ahí que nos han hecho, y he sacado de la chistera un tema de Billy Joel que es Just the Way You Are. Después del magnífico tema que os dedicamos con todo el cariño que merecéis, Just the Way You Are de Billy Joel, estamos deseosos de saber qué va a traer hoy en la chistera Francesc Galván para su píldora formativa. Gracias, Edward. Ya que estamos hablando de introspección, ya que estamos hablando de autoconocimiento y de conocer nuestra personalidad, me gustaría hablaros 2 minutitos rápidos de cómo comunicamos y cómo podemos llegar a ser conscientes a la hora de comunicar. Y lo hemos dicho en varios programas, lo importante, el 90% de los problemas de esta sociedad se basan en la comunicación. Tú me dijiste, tú no me dijiste, tú me hiciste, tú me contaste. Cuando luego rascas no hay nada ahí. Entonces seamos muy conscientes a la hora de comunicar lo que estamos diciendo y lo que creemos que el otro está interpretando. Aprendamos a escuchar, que nos sangre la lengua, como cuento muchas veces. Tenemos que callarnos más. La naturaleza es sabia, nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Fijémonos en las palabras que decimos, seamos conscientes de las palabras que decimos.
Intentemos evitar el no. No te preocupes, lo primero que hacemos es preocuparnos. Cuando os digo que no penséis en elefantes rosas, creo que unos cuantos ya estáis imaginándose elefantes rosas. Intentemos ser conscientes de esas palabras que decimos. Al mismo tiempo, fijémonos en esa comunicación no verbal. ¿Qué nos están diciendo los ojos? ¿Qué nos están diciendo las manos? ¿Qué nos dice esa sonrisa o esos labios hacia abajo, hacia arriba? ¿Qué nos están contando? Y finalmente, importante, que todo el mundo siempre habla de verbal, no verbal, de escuchar y tal. A mí me gustaría enfatizar una última cosa antes de seguir por el programa, y es el cómo preguntamos. Solamente preguntamos, y en esta sociedad lo único que hacemos es hacer preguntas cerradas para confirmar aquello que nos pasa por la cabeza. Hagamos un embudo. Si yo quiero sacar información, haz preguntas abiertas. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, quién? Si quiero confirmar una cosa, entonces hago la pregunta cerrada. Y entonces es el embudo donde yo meto mucha agua por un lado y acaba saliendo por otro agujero más pequeño. Por tanto, cuando preguntemos, pensemos en el embudo. ¿Estoy queriendo sacar información? Preguntas abiertas. Quiero confirmar un par de cosas y hago preguntas cerradas. De esta manera mejoraremos mucho un concepto que hablamos aquí, que hablaremos también en el futuro, que es el de la asertividad. Seamos conscientes de cómo nos comunicamos. Bien, y por último, sumando lo que tú dices, Francés, muchas gracias, siempre con esas píldoras tan buenas que nos haces de extractos de nuestros cursos. Uh-huh. Lo interesante es, escuchemos las preguntas. Porque si escuchamos lo que nos preguntan, aprenderemos mucho de lo que quieren. Sería la bomba, escuchar lo que nos preguntan sería la bomba. Escuchamos lo que queremos, lo que queremos escuchar. No, y cuando nos preguntan ya estamos pensando, en vez de escuchar lo que nos preguntan, lo que vamos a responder. Ya tenemos la respuesta preparada. Ya estamos pensando qué le voy a decir, con lo cual, ¿cómo voy a responder? Escuchemos lo que nos preguntan y sabremos y aprenderemos mucho más, quizás, que preguntando. Total. Y entonces le toca a Edward, preguntando, Edward, ¿qué vas a preguntar? ¿Qué voy a preguntar? Espera, voy a escuchar tu pregunta. Voy a detener. Yo voy a... Atentamente. Mire que las preguntas de Edward son normalmente yo te un poco así largas. Te la suelto, dispara. Pero además para que tú puedas por el camino llevarla por el derrotero de lo abierto o de lo cerrado, a tu propio gusto, a medida. Sobre todo escucha, porque escucha bien lo que te pregunta, porque Edward tiene unas preguntas que son de premio. Respecto a lo que la gente puede pensar que el eneagrama les puede aportar como una herramienta útil, Alberto, ¿qué les podemos transmitir para que de alguna manera empiecen a bucear, a curiosear y a concienciarse de que es algo muy importante, muy positivo, que les va a hacer un efecto espejo importante? Es genial la pregunta porque es importante hacer entender o a la vez que la gente comprenda que el eneagrama es un círculo abierto y dinámico, no son compartimentos estancos cada eneatipo. Todo lo contrario, cuando nos enclavamos ahí, que estamos metidos en ese punto que dices, me he convertido en un envidioso, como por ejemplo el 4, que es un envidioso, que no se lo reconoce y le dices, ¿no te das cuenta que tú ves la envidia a todo el mundo menos a ti? ¿Vale? En este caso, descubre que es un envidioso, que se da el amor a sí mismo y que solo se fija en lo que tienen los demás y la felicidad de otros. Y la buena noticia es que podemos irnos hacia otro eneatipo. Si hay, como digo, el círculo es dinámico, están las líneas de integración y desintegración, porque todos pasamos por todas las etapas estas, ¿sí? Durante toda nuestra vida. Lo que pasa es que desde esa herida de la niñez está el 4 metido ahí en la autolamentación, en el sufrimiento, en el victimismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el 4, por ejemplo, viene del 1. Si veis, hay unas líneas de integración y desintegración, quiere decir que esta persona ya, de la infancia, ya venía de un 1, de una persona disciplinada, correcta, con ansias de perfeccionismo, con autodisciplina, pero se distorsionó en el camino. Puede volver a recuperar estas virtudes. Puede integrar en su vida todas estas habilidades que ya tiene el 1, que es el eneatipo que le toca por colindante. El perfeccionista. El perfeccionista, y puede aprender mucho de eso y sanar. La idea es salir del punto excéntrico del eneagrama y entrar en el centro y equilibrarse en todos. O sea, yo siempre digo en el curso, si pudiéramos estar en el centro seríamos como el Dalai Lama, con toda la integración de todas las virtudes y todos los defectos. Imposible. Y poder decir... Imposible. Claro.
Pero es nuestro trabajo en esta vida, si no, intentaremos más allá, ¿eh? ¿Pero cambiamos o no cambiamos? Entonces, porque lo que podemos hacer fluir es los comportamientos. El eneatipo, yo entiendo que no se cambia. Incorporo virtudes del eneatipo colindante, del 1, por ejemplo, que era el que a mí me sana, del que me distorsioné, digamos, en la época prematura. Lo incorporo en mi vida y me va a ayudar a ser una persona más completa y poder decidir. Decir, ante la polaridad de comportarme de una manera o de la otra, poder decidir, pues, si yo tengo este recurso, ¿por qué no lo voy a utilizar? Si puedo ser una persona... El 4, por ejemplo, es una persona totalmente desordenada. El victimista es una persona desordenada, no tiene horario, no se los cumple, no se impone horarios, ¿no? Sin embargo, tiene la polaridad interna de que lo puede hacer, como todos podemos hacerlo. Porque tiene la parte del Pero esta persona se ve imposible, ella misma es a nivel de conciencia, a nivel consciente, piensa que no lo va a poder hacer nunca. Sin embargo, lo tiene incorporado en su interior, porque ya ha sido así cuando nació y lo puede volver a sacar a flote. Eso es una sanación, fantástica. Una vez lo hacemos conscientes cuando podemos. Exacto. Alberto, una pregunta. Bien, tenemos que dejar claro que no somos solo de un eneatipo, que tenemos varios eneatipos, con lo cual podemos ser más destacados de algunos que de otros. Estamos de acuerdo allí, ¿no? Sí, sí. El tema es, ¿cómo determinamos qué eneatipo somos? ¿Quién nos ayuda a esto? Tú explicaste a través de test y tal, pero a través de la formación que tú haces, tú vas un poco describiendo todos estos eneatipos y ahí te vas identificando un poco, ¿no? O sea, hay muchos test a disponibilidad de cualquier consumidor. No lo recomiendo que sea el primer paso a hacer el test, porque lo hacemos desde el nivel de la del razonamiento y nos equivocamos, nos mentimos, ¿sabes? No somos sinceros con nosotros mismos muchas veces. Normal. A no ser que tengamos un trabajo personal importante, no somos sinceros con nosotros a primeras de cambio. Entonces, recomiendo mucha lectura. Los cursos de formación son importantes porque hacemos dinámicas de grupo, hacemos juegos para que podamos sacar a flote nuestra auténtica personalidad y manifestarla sin ningún tipo de juicio por parte de los compañeros. Y el autoconocimiento. Sí que los profesionales pues podemos reconocer un eneatipo solamente por la corporalidad, por el físico podemos saberlo, pero sería un error catalogar a las personas que tienes delante por un eneatipo. Es una cuestión personal. Eduard, como le gusta mucho el cine y todo esto, es un apasionado del cine y la música, estoy seguro que le gustaría saber... Algunos casos de eneatipos, ¿no? Famosos. Exacto. Te he pillado. Vamos, estoy en mi salsa, porque además me han pillado, pues lo confieso, pero además hago la pregunta. Por favor, Alberto, la audiencia seguro que lo va a agradecer. ¿Les podrías dar algunos nombres que correspondan a eneatipos muy identificables? Algunos, sí. Por ejemplo, muchos actores... Son 3, si veis el 3 es un triunfador, es una persona que tiene una máscara muy rígida, tiene una máscara muy potente, se desconecta de la emoción por no perder su objetivo, que es conseguir cosas, lograr sus objetivos, ¿sí? De ahí viene la vanidad. Tom Cruise es un 3, la mayoría de actores son capaces de interpretar papeles, meterse en el rol de otra persona para conseguir un 3 que es un triunfador, aquellos que incluso dejo mis sentimientos para poder alcanzar mi objetivo. Exacto, es el bloqueo de la emoción, es la cúspide del triángulo emocional y se llega a desconectar de sus sentimientos si tiene un objetivo marcado. Pero como actor es normal, ¿no? Si me tengo que poner a llorar ahora porque me lo pide el guión y hay 50.000 tíos mirándome ahí detrás de la cámara, tengo que dejar mi emoción al lado y de alguna manera forzar las lágrimas, ¿no? O el llorar. Hay que tener una cierta práctica y valer para eso, ¿eh? Tom Cruise. Personas exitosas, ¿no? Del mundo del arte y del mundo de la Steve Jobs. Del coaching, sobre todo, de la mente millonaria, gente exitosa, sobre todo a nivel de coaching americano, la mayoría son 3, ¿no? Que son válidos por sus logros y sus consecuciones, ¿sí? ¿Y otros números? Un 4. Dalí, por ejemplo, clásico 4, ¿no? Excéntrico, aristócrata, ya se dice, ¿no? Si eres pobre es loco y si eres rico eres excéntrico. En ese caso el hombre era excéntrico, con un mundo interior muy potente, muy imaginativo, ¿sí? Muy creativo, que lo son, pero difíciles de entender por el resto, ¿no? Se llegan a crear un mundo interior
tan grande, tan potente, que son difíciles de que se les pueda interpretar por los demás, ¿no? Se dan el amor a ellos mismos. Bill Gates sería el 5, ¿sí? El creador de Microsoft, una persona sabia, una persona muy intelectual, muy inteligente, avariciosa, huraña. Investigador, ¿sí? Sería. Investigador con pocos dotes de comunicación. Es difícil. Steve Jobs. Steve Jobs. Un 5 también, que también decían... Steve Jobs también sería un 5, más un poquito a la 3. Tenía una creatividad bastante potente, ¿no? No he explicado que cada eneatipo tenemos el ala, que es el eneatipo que tenemos al lado, que nos impregna también. No podemos deslindarnos del de alrededor. Todos tenemos un ala. El 3 tiene ala 2 y ala 4. El ascendente en cosmología. En cosmología, el ascendente, ¿no? Un 7 ¿Y un 7? Un 7 pues, sería un vendedor. Ahora no se me ocurre ninguna persona famosa. Un vendedor, una persona con aventureros, las personas que este señor de la jungla, ¿cómo se llama? George, el Frank de la jungla, por ejemplo, podría ser tranquilamente un 7, personas aventureras, temerarias, que aparentemente no tienen miedo a nada, se enfrascan en 20.000 aventuras cuando su fijación interna es el miedo a estar solos. El salir fuera, ocuparse en muchísimas cosas, de ahí viene el pecado que sería la gula, hacer muchísimas cosas a la vez para no entrar en el interior, porque de pequeños pasaron mucho miedo al estar a solas, al estar en soledad, ¿sí? Y luego de instinto hay algunos que es el 8, que es el líder. ¿Qué ejemplo podría ser? Un líder, cualquier jefe con cualquiera autoridad. Bueno, malo, carismático, autoritario. Más bien autoritario que no estratega, ¿vale? Siempre se dice que por ejemplo, en el caso de los 6, los 6 son personas que siguen las normas, que siguen mucho las estructuras del poder, las siguen a rajatabla. Normalmente se ha dicho que los nazis eran 6, muchísimos eran 6 porque se unían entre ellos porque tenían un objetivo común. Sin embargo, Hitler era otros 6. Porque nunca llegó a enfrentarse a la guerra, nunca se luchó cuerpo a cuerpo, de hecho murió en un búnker, ¿no? Se dice que utilizaba las masas para defenderse él mismo, o sea, es el signo más elevado de la cobardía humana, ¿no? Y es el emblema del 6, ¿no? Y en cuanto a los líderes, porque a mí me interesa mucho, estoy siempre enfrascado en cavilaciones sobre se hace el auténtico líder, el falso líder, pero al final vamos a fuentes como la politología, ¿no? Que dice claramente está el líder león y el líder zorro. El zorro, astuto, y el león, ¿no? Que tiene su componente autoritario, su generosidad también, pero sobre todo que se tira hacia adelante, que tiene la valentía y la osadía de hacer determinadas cosas y de empujar, ¿no? Como bien decía Alejandro Magno, ¿no? Temo más a un ejército de ovejas gobernado por un león que a cualquier otra cosa, ¿no? Estoy seguro que hay una parte genética hereditaria o ancestral que llevamos que nos hace decantarnos hacia una zona o hacia otra del eneagrama, sobre todo en las triadas. Por ejemplo, en el caso del 9, en el caso del 8, que sería el jefe que manda porque manda, no porque tiene más inteligencia que otros, sino porque tiene la autoridad, es el poder. Es una persona que de pequeño su autoridad ha sido reprimida al máximo, incluso hijos de padres autoritarios o padres agresivos, recibiendo malos tratos incluso. Su autonomía ha sido tan reprimida que la ira se la han guardado con una ansia de devolverla el día de mañana. Es decir, que el resto de su vida van a demostrar la rabia hacia afuera de tal manera que se van a convertir en líderes, jefes natos, ¿vale? Yo mando porque me da la gana y se va a hacer lo que yo digo, ¿sí? Y lo quiero todo aquí y ahora. Sin embargo, el 1, que está en la otra punta de la triada, que también se le ha reprimido la ira de pequeño por un tema de vergüenza o de incorrección, no es bueno demostrar el enfado, se reprime la ira de tal manera que el resto de su vida tampoco la va a manifestar. Sí, la va a manifestar de manera que se va a convertir en un perfeccionista. Va a intentar corregir los defectos de los demás obsesivamente. ¿Sí? O sea, hay una parte que viene de atrás, quizá, que nos viene dado de genética o del transgeneracional o del espíritu, digamos, que nos predetermina a que decidamos
ir hacia un punto hacia otro depende de las creencias que recibamos, del entorno, de lo que vemos en nuestra familia, ¿sí? Confírmame una cosa que estoy ahora razonando y pensando respecto también a otras teorías. Al final, como nosotros todos, como cuentas, ¿no? Tenemos un poquito de los 9, de alguna manera siempre tienen que salir en nuestra vida diaria, ¿no? Tanto sea en el trabajo como en los lo tenemos personal. Alrededor siempre, todos. Entonces yo me imagino, o muchas veces ejemplos que ponemos, pues aquel que es líder, que es el 8, y que en su trabajo pues está cada día como técnico delante del ordenador, delante del Excel, que donde esa parte del líder no la fomenta. Luego llega el fin de semana y a lo mejor es el entrenador de fútbol de los niños o es el presidente de la asociación de excursionistas de no sé qué. Ahí es como podemos identificar a un poco la personalidad y los enneagramas, tanto en el trabajo como en la vida personal. Aquello que nos gusta, aquello que queremos hacer, aquello que nos sale más de... Es difícil que un 8 se conforme con trabajar de administrativo en una oficina. Vale. Ya te digo yo que no va a ser así. Es muy difícil que esto ocurra. Normalmente tiene tendencia a estar por encima de los demás, a obedecer sus mandatos. Entonces, sea como sea, va a convertirse en un jefe, en un líder. Eso es su tendencia interna. Entonces, ¿sí? Lo típico de que el líder nace o se hace, un poquito tiene que estar dentro. Exacto, ¿no? es lo que te digo, que viene predeterminado por algo anterior. Pero se puede liderar de cualquier eneatipo, en realidad. Se puede liderar de cualquiera. Sí. El tema es liderar. El que está el 8 es jefe. Exacto, el jefe. Es autoridad. Exacto. Cuidado, no es liderar. Ya sabemos que hay una diferencia importante, ¿no? Los que hacéis coaching, los que hacemos coaching lo sabemos. Sobre todo, ya que para acabar el programa, yo sé que hay un tipo de formación que tú haces. Ahora el próximo 27 de agosto comienzas la primera formación después de las vacaciones para aquellos que llegan en el último tiempo y quieren cargarse de energías. Comienzan tu formación en Barcelona. ¿Cómo funciona una formación de enneagrama? La primera, cuéntanos así en 2 palabras. Bueno, es un taller de un día, son 8 horas. Es una introducción muy básica, pero que te da suficientes pautas como para seguir estudiando el enneagrama y seguir con el autoconocimiento. Yo creo que es una herramienta que evidentemente teníamos que conocer la mayoría de las personas. Te digo que a mí me funcionó, porque fue una de las primeras herramientas que conocí cuando empecé con el mundo de las terapias alternativas. Me cambió muchísimo la vida, me dio muchas pautas para poder mejorar mi comportamiento y además comprender el comportamiento de los demás, hacer un mundo más fluido y mucho más en paz, porque te irritabas de ver el comportamiento. Evidentemente nos irritábamos de ver cómo se comportan los demás. Madre mía, ¿por qué no? Hostia, ¿por qué hace esto? Es como cambiarse las gafas. Ahora me cambio mis gafas, me las pongo por las tuyas. Hostia, ahora ya sé cómo ves tú el mundo, te puedo comprender. Exacto. Y sé por qué haces lo que haces. Y desde ahí viene la aceptación y viene el equilibrio entre todos y la paz interior, ¿por qué no? El curso, los talleres que hago de enneagrama son de un día, es un taller intensivo de un día en el que hago pues un poco de teórica, un poco explico, pues como he dicho, pero más profundamente, cómo se genera el eneatipo, ¿sí? Y hago dinámicas de grupos, ¿sí? Un poco de meditación, dinámica de grupos, y seguimos durante todo el día haciendo una introspección hasta que... Con meditación incluida, qué bueno. Sí, una meditación. Sí. Albert, muchas gracias. Pues Alberto gracias a vosotros. Lozano, muchas gracias. Los que quieran información sobre el curso pueden escribirnos al programa construyendorelaciones.com, nuestra página web. Gracias por venir. Nos queda muchísimo que aprender sobre el enneagrama. Vamos a seguir investigando sobre ello. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a vosotros. Esta noche. El próximo programa va de la pareja. El apego, ¿qué es aquello del apego en la pareja? Buen tema que nos trae la semana que viene la psicóloga Noemí Calvó, que la esperamos en el programa con todo aquello del apego y la relación de la pareja. Ya sabéis que la gente se vuelve loco con este tema y nos golpean las puertas para que les expliquemos sobre nuevos temas de relación de pareja. Albert Lozano, bienvenido a tu casa. Cuando quieras, aquí estamos. Ajá. Seguiremos hablando del enneagrama y de muchas cosas más que tú conoces, como es la liberación genética y el PNL. Gracias otra vez y te esperamos. Y le paso la pelota ahora final a Edward, que como siempre tendrá algo mágico que decirnos. Gracias, Francés. Buenas noches.
Querida y mágica audiencia, la semana que viene os esperamos para seguir construyendo a lo largo de estos 7 días que tenemos por delante preciosas, mágicas y maravillosas relaciones. No dejéis de seguirnos en Twitter y vía Facebook y, como no, nuestra página corporativa construyendorelaciones.com. Que seáis felices y, sobre todo, que irradiéis felicidad a todo el que os rodee. Cuidaos mucho, os queremos. Abrazos, chao. Lea elmundofinanciero.com. 70 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Falguera Optics revisa tu vista. Ofrece asesoramiento personalizado, visual y estético con las primeras marcas en diseño y moda. Visítanos sin compromiso en calle Casanova 78 de Barcelona. falgueraoptics.com. Virtual Hosting Digital. Alojamiento web vitalicio para tu página personal o de empresa con dominio incluido gratis el primer año. En vhd.es, la mejor solución con servicio personalizado. Construyendo Relaciones es un programa de radio que trata sobre las relaciones humanas y el crecimiento personal. Se emite en directo en Barcelona cada jueves de 11 a 12 de la noche por Radio Canal Barcelona. Sintoniza el 106.9 de la FM o escúchanos online a través de nuestra web construyendorelaciones.com.